Muy buenos días, mis estimados hermanos, amigos, que Dios me les bendiga grandemente en esta hermosa mañana al inicio de esta nueva semana. Queremos agradecer a Dios porque pudimos conectarnos hoy. Ayer lamentablemente no lo pudimos hacer, pues teníamos un compromiso y estábamos fuera de la población, fuera del pueblo. Gracias a Dios fue un día bendecido ayer, nos fue muy bien. Y hoy pudimos llegar aquí a tiempo, veníamos corriendo para poder llegar, cumplir el compromiso. Domingo 10 de la mañana, todos los domingos 10 de la mañana esperamos con la ayuda de Dios poder tener estas transmisiones de compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Agradecemos a los que se están conectando, agradecemos a los que se conectan, agradecemos a los que comparten este enlace para que otros puedan conocer este precioso mensaje de salvación. Quiero saludar a algunos amigos que se conectan, que son fieles en la conexión, que nos comparten. Y hay algunos de ellos que nos saludan desde Bucaramanga, otros nos ven desde Trinidad y Tobago, algunos nos ven desde México, hay un hermanito que nos ve desde Perú. Hay varios que se conectan desde Chile. Hay unos hermanitos que siempre se conectan de Aguadas, se conectan aquí de Aranzazu. Hay un hermano que se conecta en Salamina. ¿Yo la transmisión? No, ok, pensé que se había caído. Y hay una hermana que se nos conecta de Bolivia, la hermana Liliana. Yo he pasado por alto mencionarla y hoy dije, no, la primera y que voy a saludar a la hermana Liliana desde Bolivia, a su familia. Dios me les bendiga, estamos orando para que en medio de esta dificultad que se genera por la pandemia puedan estar con su familia y puedan estar muy bien. Bien, vamos a iniciar, vamos a esperar unos 30 segundos más para que los que se están conectando se enlacen para poder estar todos allí. Quiero recordarles, tenemos siempre los domingos 10 de la mañana un estudio, una meditación que tiene que ver con todo esto que está ocurriendo en el mundo entero y que precisamente tiene que ver con lo que dice la palabra de Dios, con lo que nos enseña Dios a través de su palabra. Y cada domingo con la ayuda del Señor estaremos aquí mientras el Señor nos lo permite y mientras no tengamos por ahí compromisos propios del trabajo que tenemos que realizar. Si alguno de ustedes tiene alguna solicitud de oración por el interno, estamos orando, muchos pedidos de oración nos han llegado y estamos orando a las 6 de la mañana todos los días por esos pedidos de oración. Y queremos pedirles que coloquen ese ingrediente de la fe para que el Señor obre conforme a su voluntad. Bien, vamos a orar, vamos a iniciar en esta hermosa mañana. Así que allí donde están, vamos a inclinar el rostro, en señal de reverencia y vamos a pedir a Dios que nos dirija. Querido Padre que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, porque nos bendices, porque cada día muestras tu amor cuando nos proporcionas lo necesario y lo suficiente en medio de la dificultad. Y porque muy seguramente, Señor, nuestros seres queridos, familiares, donde quiera que se encuentran, también ellos están bajo tus divinos cuidados. Señor, nos disponemos nuevamente a abrir tu palabra y queremos pedirte que por favor tu Santo Espíritu nos asista, nos dirija, nos enseñe, nos oriente, Señor. Nos muestre cuál es el camino que debemos seguir, cuáles son las decisiones que debemos tomar. Padre, por favor, colocamos en tus brazos de amor cada necesidad, cada petición, cada uno de los clamores que se elevan al trono de la gracia. Solamente danos la fe, la confianza en que tú oyes y que muy seguramente contestarás conforme a tu voluntad. Quédate con nosotros, por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a hacer una pregunta muy importante. Parece algo sencillo de contestar, pero el estudio nos va a demostrar que es importante contestar la pregunta. La pregunta es sencilla. ¿Qué es pecado? Sí, no tiene más frases, no tiene más palabras. Esa es la pregunta. ¿Qué es pecado?
Antes de responder esa pregunta y de entrar en el tema, vamos a aclarar tres conceptos. El primer concepto es pecado. El segundo concepto es pecador y el tercer concepto es acto pecaminoso. ¿Qué es entonces ser pecador? ¿Qué es pecador? Salmo 51, versículos 1 al 3 y el versículo 5. El salmista, aunque hay otros textos, yo escogí este. El salmista nos muestra, el Señor a través de David nos muestra qué es pecador. Dice el Salmo 51 en el versículo 1 al 3. Traiga su Biblia, búsquela, acompáñeme con los versículos. Vamos a estudiar en esta hora. Salmo 51 del 1 al 3. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Versículo 5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué es pecador? Pecador es sencillamente la naturaleza que recibe el ser humano heredada de sus padres. El texto dice en el versículo 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El ser humano, para adquirir la condición de pecador, lo único que necesita es nacer. Sí. ¿Quiere decir que el bebé chiquitico recién nacido es pecador? Sí. Su condición por naturaleza es pecador porque sencillamente sus padres eran pecadores. Son pecadores. Los padres de sus padres, pecadores. Entonces, heredaron una naturaleza pecaminosa de sus padres. Luego, ese bebé chiquitico es pecador. Lo que hace la diferencia es que ese bebé pequeño no comete pecado, mucho menos realiza un acto pecaminoso. Pero su condición es de pecador. Ahora, ¿cuál es la condición de pecador? Vamos a San Marcos en el capítulo 7 y vamos a ver qué es lo que heredamos de nuestros padres en el momento en que nacemos. Rápidamente vamos a San Marcos en el capítulo 7 y vamos a leer el versículo 21, 22 y 23. ¿Ya lo tienen? San Marcos capítulo 7, verso 21 en adelante. Ok, perfecto. Dice así. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Qué es lo que Dios está diciendo aquí en la persona de nuestro Señor Jesucristo? Que nosotros tenemos heredado de nuestros padres una naturaleza pecaminosa que nos convierte en la condición de pecador. Aquí está diciendo que de dentro del corazón salen malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, maldades, avaricias, engaños, lascivia, insensatez. Todo sale dentro de la naturaleza pecaminosa. Quiere decir que mi naturaleza cuando nazco trae todo esto. Cuando el bebé nace, cuando nacemos, cuando somos bebés, el bebé tiene todo esto incluido en el nacimiento. Ahora voy a hacer la pregunta para aclarar un poquito. ¿Alguno de ustedes ha conseguido un letrero, un aviso que diga curso intensivo para envidiosos? ¿O un letrero que diga se dictan clases para orgullosos? No. A nosotros no nos enseñan a ser orgullosos, no nos enseñan a ser envidiosos. Eso no necesitamos un curso para aprenderlo. ¿Por qué? Porque por naturaleza ya lo traemos. Eso es lo que dice ahí el texto
cuando dice la condición de pecador. Ahora, ¿qué es un acto pecaminoso? Vamos a San Mateo, en el capítulo 5. Ya sabemos que es pecador. Ahora vamos a definir qué es acto pecaminoso. San Mateo, capítulo 5, versículos 27 y versículo 28. ¿Ya lo tienen? San Mateo, capítulo 5, versículos 27 y 28. Dice el texto: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, dice aquí, ya adulteró con ella en su corazón. Lo que está diciendo aquí el texto es: una cosa es cometer el acto pecaminoso y otra cosa es cometer pecado. La persona puede cometer pecado, pero no realizar el acto pecaminoso. Y ahí está la diferencia entre pecador y acto pecaminoso. Ahora, la pregunta es: ¿qué es pecado? Voy a leer dos textos, tres, antes de definir qué es pecado. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice el apóstol Pablo en Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pecaron? Todos. Es lo que está diciendo aquí. Ahora voy a leer Romanos 3 y el versículo 23. Romanos 3, 23. Dice el texto: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios. ¿Cuántos pecaron? Aquí dice todos. Y leo Romanos 6, verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, estos tres versículos me están diciendo que el ser humano es por naturaleza pecador porque heredó de sus padres una naturaleza pecaminosa, y entonces en el momento que comete pecado, dice aquí, muere. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Ahora, ¿cuántos cometieron pecado? Aquí dice todos. El pecado entró por Adán y por Adán entra la muerte. Así que la muerte pasó ¿a cuántos? A todos. ¿Y por qué pasa a todos la muerte? Porque todos, dice aquí, pecaron. Y usted dirá: pero yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie. Aquí dice que somos pecadores y que pecamos. Ahora, ¿qué es pecado? El pecado tiene tres conceptos en la Biblia. El primer concepto es el concepto legal. El segundo concepto es el concepto moral. Y el tercer concepto es un concepto espiritual. En el concepto legal, los teólogos le llaman pecado por comisión. ¿Cómo define la Biblia el pecado por comisión? ¿Qué es pecado en el concepto legal? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. En el concepto legal, pecado por comisión. ¿Qué es pecado? Voy a leer. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. En el concepto legal, pecado es infracción de la ley. ¿Qué es infracción de la ley? Pecado. Ahora, ¿cuál ley? Dice aquí que necesito conocer a qué ley se está refiriendo, porque si yo infrinjo la ley, estoy cometiendo pecado. Y en el concepto legal, el pecado es infracción de la ley. Entonces, yo tengo que darme cuenta cuál ley. Básicamente, ya lo estudiamos en un episodio anterior, básicamente hay dos leyes.
la ley ritual, la ley moral. Algunos dicen que la ley fue clavada en la cruz. Ellos tienen razón. La ley fue clavada en la cruz. Lo que ellos no saben fue cuál ley fue la que quedó clavada en la cruz. Si la ley moral o la ley ritual. Hay otras leyes. Leyes que no tienen que ver con el contexto espiritual. Leyes de salud, leyes civiles, leyes de propiedades. En fin, los judíos tenían varias leyes. Pero en el concepto espiritual tenían dos leyes, una ley ritual y una ley moral. La ley ritual está en Deuteronomio, en el capítulo 31, en el versículo 24. Deuteronomio, capítulo 31, versículo 24. ¿Qué contenía esta ley ritual? Dice el texto, en el capítulo 31 de Deuteronomio, en el verso 24. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, versículo 25, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová diciendo, versículo 26, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová nuestro Dios y esté allí por testigo contra ti. Este libro lo escribió Moisés y le llaman libro de la ley. ¿Qué escribió Moisés en este libro? Todo lo que dice el Levítico, todo lo referente al sacrificio, sacrificio por expiación, sacrificio por purificación, cordero o becerro de un año, si era príncipe, si no era príncipe, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo referente a sacrificios, a ofrendas, todo lo referente a holocaustos, todo lo referente a las fiestas de la Pascua, a la celebración de los tabernáculos, a la fiesta de las trompetas, todo lo referente a la celebración del sacrificio en torno a la adoración, escribió Moisés en un libro. A eso le llaman ley ritual. Y aquellos que dicen que la ley fue clavada en la cruz, tienen razón. Esta fue la ley que quedó clavada en la cruz. ¿Por qué? Porque en la cruz fue hecho el único y suficiente sacrificio. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue clavado en la cruz. Y fue hecho ese sacrificio, ¿sí?, para cumplir las demandas de la justicia divina. Pero primera de Juan 3:4 me dice que si yo cometo pecado es porque infrinjo la ley. Y si esa ley no existe, porque ya fue clavada en la cruz, ¿a qué ley se está refiriendo? La ley moral. Éxodo capítulo 31, versículo 18. ¿Qué contenía la ley moral? ¿Por qué se está refiriendo a la ley moral? Dice el capítulo 31 de Éxodo en el versículo 18. Y dio a Moisés, en el contexto viene hablando Dios, y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte del Sinaí 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Esta es la ley moral, la escribe Dios, la escribe con su propio dedo y la escribe en 2 tablas de piedra. Pero alguno dirá, no, fue que Moisés cuando bajó del monte del Sinaí con las 2 tablas de piedra, los judíos estaban adorando un becerro de oro y entonces Moisés rompió las tablas de la ley porque habían adorado un becerro de oro. Ahora leamos el capítulo 34 de Deuteronomio en el versículo 1. Éxodo capítulo 34 versículo 1. Éxodo 34, 1. Y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Sí, Dios escribió con su propio dedo en 2 tablas de piedra, Moisés las quebró y Dios le dijo, mira, hazte otra vez 2 tablas de piedra, y Dios volvió con su propio dedo a escribir los 10 mandamientos en esas 2 tablas de piedra. Los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 17. Ahora, en el concepto legal,
Pecado es infracción de la ley. ¿Cuál ley? La ley moral. ¿Qué significa eso? Significa que el pecador, cuando infringe la ley, comete pecado, entonces el pecador es un delincuente. Sí. ¿Por qué? Porque el pecado es un delito. Sencillamente ha quebrantado nada más ni nada menos que la ley de Dios. Ha infringido la ley. Luego tiene que pagar porque tiene una deuda pendiente. Debe ser castigado porque ha quebrantado nada más ni nada menos que la ley de Dios. Luego el pecador es un delincuente porque ha cometido un delito y entonces la paga del pecado es la muerte, debe morir. Eso es pecado por comisión en el concepto legal. Pero existe un segundo concepto. Está el concepto moral. En el concepto moral, dice aquí el texto, que los teólogos le llaman pecado por omisión. El primero es pecado por comisión. Ahora es un pecado por omisión. ¿Qué es pecado en el concepto moral? Santiago capítulo 4 versículo 17. ¿Qué es pecado? Pero ahora en el concepto moral. El libro de Santiago, vamos rápidamente a Santiago, al capítulo 4 y vamos a leer el versículo 17. ¿Ya lo tienen? ¿Listo? Bien. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Eso es lo que dice aquí la Biblia. Lo voy a leer nuevamente. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué es pecado? Pecado en el concepto moral, dice aquí, es que usted y yo sabemos qué es lo que es bueno y no lo hacemos. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ha cometido una infracción. Ese pecador ha cometido pecado porque sabe hacer lo bueno y no lo hace. Luego el pecado es una irresponsabilidad y el pecador se convierte en un irresponsable. Debe hacer algo que él sabe que es bueno y no lo hace. Entonces, aquel que sabe hacer lo bueno porque lo ha visto en la palabra de Dios, porque lo ha oído, porque lo ha aprendido, porque se le ha enseñado y entonces sabe hacer lo bueno y no lo hace, entonces dice aquí, el pecador es un irresponsable porque ha cometido una irresponsabilidad. Ahora bien, él no lo hace, luego se convierte en un irresponsable. Pero hay algo más. En el concepto moral, el pecado es una inmoralidad. El pecador se convierte en un inmoral porque sencillamente deja pasar por alto el hacer lo bueno. Así de sencillo. Entonces, cuando él deja pasar por alto el hacer lo bueno, cuando sabe que hay algo bueno que debe hacer y no lo hace, entonces comete pecado. Luego dice aquí, debe morir. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces tenemos dos conceptos. El concepto legal, primera de Juan, capítulo 4, versículo 3, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Luego el pecador se convierte en un delincuente porque ha cometido un delito, porque ha quebrantado nada más ni nada menos que la ley de Dios, la ley moral. El segundo concepto, el concepto por omisión, es que el pecador se convierte en un irresponsable y en un inmoral porque él sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y entonces deja pasar por alto el hacer lo bueno, ha cometido pecado porque el que, dice Santiago 4:17, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora hay un tercer concepto. Le llaman
pecado por disposición. El primero, concepto legal, pecado por comisión. Segundo, concepto moral, pecado por omisión. Ahora hay un tercer concepto que en teología le llaman pecado por disposición. En el concepto espiritual, en el tercer concepto, ¿qué es pecado? Romanos capítulo 14, verso 23. Acompáñenme con sus Biblias. Romanos, ¿ya lo tienen? Capítulo 14, versículo 23. El contexto de este versículo viene hablando todo el capítulo 14 del que come y del que no come. Pablo no se está refiriendo a la comida, desayuno, almuerzo o cena, no. Él se está refiriendo al alimento espiritual. Y en ese contexto Pablo viene diciendo, bueno, el que se alimenta espiritualmente no juzgue ni condene al que no se alimenta espiritualmente, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice el versículo 22. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Ahora dice el verso 23, pero el que duda, es decir, el que no tiene fe, el que no cree, el que duda, pero el que duda sobre lo que se alimenta espiritualmente, sobre lo que come, es condenado. ¿Cómo así? Sí, es lo que está diciendo Pablo. Póngale cuidado. Pero el que duda, el que no cree, el que tiene dudas sobre lo que come y viene hablando de la alimentación espiritual, es condenado. Ahora, ¿por qué es condenado el que se alimenta espiritualmente dudando? ¿Por qué es lo que está diciendo aquí? Porque no lo hace con fe, no cree. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. En el concepto espiritual, pecado es que todo aquello que tú haces alimentándote espiritualmente en la parte espiritual, si no crees, si dudas, si no lo haces con fe, es decir, si los motivos no son los correctos, si no proviene de fe, comete pecado. Ahora, tiene que ver con creer, tiene que ver con la fe. Es algo en un sentido activo, no pasivo. No es una fe pasiva, no, es una fe activa la que está hablando aquí Dios a través de Pablo. Ahora, si no proviene de fe, es decir, que el pecado es una incredulidad. No proviene de fe, no cree. Es una incredulidad. Luego el pecador es un incrédulo. No cree. Ahora, dice aquí que si no proviene de fe, tiene que ver con los motivos, de dónde proviene. Son dos cosas. De dónde proviene y cómo se hace. Si se hace, pero no se hace con fe, no se hace creyendo, se hace porque sencillamente yo creo que está bien o sencillamente por un motivo que no es el correcto, es lo que está diciendo aquí. Entonces el pecador es un incrédulo. Luego el pecado es una incredulidad porque lo que no proviene de fe es pecado. Y si ha cometido pecado debe morir porque la paga del pecado es la muerte. Voy a leer rápidamente San Marcos capítulo 12, los versículos 41 al 44 para poder ilustrar y tratar de que podamos comprender un poco mejor acerca de este concepto del pecado. San Marcos capítulo 12 y vamos a leer el versículo 41 al 44. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Hago una pausa. Me di la tarea de averiguar cuántos son 2 blancas o un cuadrante y son aproximadamente al dinero de hoy 500 pesos, una moneda de 500 pesos. Versículo 43. Entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque
todos han echado de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. La pregunta es, ¿qué motivó a la viuda dar todo lo que tenía? 500 pesos. Pecado en el concepto espiritual, pecado por disposición tiene que ver con los motivos que me llevan a creer. Esta mujer creyó y sus motivos eran los correctos. ¿Qué le motivó a esta viuda pobre dar todo lo que tenía? Es más, la pregunta ahora viene en contraste. ¿Qué motivó a aquellos que dio lo que les sobraba? Y que hacían sonar las monedas. Y que algunos hacían tocar trompeta cuando daban una ofrenda. Son los motivos. Son los motivos, porque si no tengo los motivos correctos, entonces estoy cometiendo pecado, me convierto en un incrédulo, cometo el pecado de la incredulidad y entonces la paga del pecado es la muerte. Ahora bien, tenemos tres conceptos del pecado: el concepto legal, el concepto moral, el concepto espiritual. Pecado por omisión, pecado por comisión, pecado por disposición. Me doy cuenta que por naturaleza soy pecador. Todos pecaron, dice Pablo. Luego todos están destituidos de la gracia de Dios. Y dice Pablo, la paga del pecado es la muerte. Luego todos deben morir porque han cometido pecado. Me doy cuenta que en el concepto legal, si yo infrinjo la ley, me convierto en un delincuente, he cometido un delito, debo pagar por mi delito. Tengo una deuda pendiente. Me doy cuenta que en el concepto moral sé de algo que es bueno, que debo hacer y no lo hago, lo dejo pasar por alto, me convierto en un irresponsable, en un inmoral, cometo pecado, debo pagar por mi pecado. Me doy cuenta que lo que hago no proviene de fe, no tiene los motivos correctos, entonces sencillamente he cometido pecado y la paga del pecado es la muerte. Tengo una naturaleza pecaminosa, vivo en un mundo de pecado. Me doy cuenta de estos conceptos de pecador y de pecado. ¿A dónde ir? ¿A dónde recurrir? ¿Qué hacer con el problema del pecado? A esto Dios le encontró solución. Cuando Adán y Eva desobedecieron y inmediatamente después de su desobediencia introdujeron todo este paquete de pecado, lo introdujeron en la raza humana, lo heredamos por generaciones y hemos visto y hemos experimentado las consecuencias de nuestras equivocadas decisiones y cómo el mundo está hoy en día sumido en la oscuridad del pecado. Dios le buscó solución. La solución está en San Juan en el capítulo 3 en el versículo 16. San Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que está diciendo aquí fue que Dios en la persona de su Hijo Jesucristo cumplió las demandas de la justicia divina. Pagó la culpabilidad de todos los seres humanos cuando Él muere en la cruz. Luego, aunque el pecador sea un delincuente porque ha quebrantado la ley, sea un irresponsable o un inmoral o porque sencillamente sea un incrédulo, ya Dios pagó la deuda del ser humano en la cruz. Y no solamente eso, además de librarlo de la condenación del pecado y librarlo de la culpabilidad del pecado, que es la muerte, porque Él pagó la muerte en la cruz, entonces dice aquí, nos regala la vida eterna, en cielos nuevos, en vida, en tierra nueva, cuando Cristo venga por segunda vez. Ahora voy a leer el versículo San Juan
capítulo 3, pero ahora el versículo 15, antes del 16. San Juan está escribiendo su libro. Y describe en el versículo 15, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego va a escribir el versículo 16 explicando el versículo 15. Porque como lo alto del cielo amó Dios al mundo, y luego borró y dijo, no es como lo alto del cielo, es más. Y escribió, como lo profundo del mar amó Dios al mundo, y dijo, no es como lo alto del cielo ni como lo profundo del mar. Porque como lo ancho de la tierra amó Dios al mundo, y luego borró y dijo, no, es más que alto que el cielo, es más profundo que el mar, es más ancho que la tierra. Y entonces no consiguió un adjetivo que calificara el amor de Dios demostrado en la cruz, que Él escribió, porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso lo incluye a usted y a mí. De tal manera, es más alto que lo alto, es más profundo que el mar, es más ancho. No hay un calificativo que pueda contener el amor de Dios que tiene para con los seres humanos, para contigo y para conmigo. Y a pesar de que hay pecado por omisión, pecado por comisión, pecado por disposición, naturaleza pecaminosa, nuestros pensamientos de continuo solamente el mal. Salimos, caminamos y por donde miramos hay pecado. Y a pesar de esa situación, te amó tanto Dios, me amó tanto Dios, de tal manera amó Dios, que si hay alguien en este mundo y en este universo interesado en mi felicidad, en tu felicidad eterna, ese es Dios. Y si Él dio a su Hijo unigénito en la cruz para que tú algún día le creyeras, tomaras la decisión, abrigaras esta esperanza, y si Él fue capaz de morir en la cruz para que tú tomaras tu decisión para darte felicidad eterna, mira, déjame decirte, Él va a hacer cualquier otra cosa porque te ama tanto y me ama tanto que Él quiere vernos en la patria celestial. Ese es Dios. Ese es el Dios de la Escritura. Ese es el Dios que yo conozco, que está aquí y que quiero que tú conozcas. De tal manera te ama tanto Dios que quiere verte feliz por toda la eternidad, en cielos nuevos y en tierra nueva. Pero acá hay un texto, una palabra, para que todo aquel que en Él crea. Necesitas creer. Necesitas creer que Dios perdona tu pecado. Necesitas creer que Dios olvida el pecado de la heredad de Jacob. Y necesitas creer que hay un pueblo en esta tierra que Dios va a darle la vida eterna cuando venga Jesucristo por segunda vez. Y si tú caminas por la vida y vas en busca de Dios, o Dios quiere buscarte, y Dios te encuentra, y Dios te llama, y tú sabes que es Dios quien llama, y si Dios te ha llamado, entonces no rehúses a tomar la decisión de Dios, no rehúses, porque de tal manera nos ha amado Dios, que Él hará lo que sea necesario y lo que sea suficiente para que seamos felices algún día, cuando Cristo venga. Seamos felices por la eternidad. Y lo dice Apocalipsis 21, en el versículo 1, en cielos nuevos y en tierra nueva. Vamos a orar. Vamos a orar para que Dios abra el entendimiento, para que Dios nos dé la fuerza de voluntad para tomar la decisión. Y para que una vez tomada la decisión abriguemos esa hermosa esperanza de estar con Cristo en la eternidad. Vamos a inclinar el rostro allí donde estamos y vamos a cerrar nuestros ojitos para que nada interrumpa la oración. Querido Dios y Padre nuevo,
Señor, gracias, porque es grande tu amor para con nosotros, a pesar, Señor, de nuestra condición, de nuestra naturaleza pecaminosa. A pesar, Señor, de nuestras decisiones, en el concepto legal, en el concepto moral, en el concepto espiritual. A pesar, Señor, de que a veces dejamos de un lado lo más importante, que es lo espiritual. A pesar de que a veces dudamos, Señor, de que tú eres el que tienes el control no solo de este mundo, sino del universo, y que anhelas tener el control de cada corazón. A pesar de todo eso, Señor, tú nos amas. Y cada día manifiestas tu amor. Y hoy, Señor, hay algunos que nos están escuchando, que nos están viendo, que nos van a escuchar cuando vuelvan a ver este video, que todavía no han tomado su decisión, pero que tú les llamas. Muchos de ellos ya han escuchado tu llamado, Señor. Solo pedimos fuerza de voluntad para que tomen la decisión, para que se unan a ese pueblo que anhela que Jesucristo venga por segunda vez y que pueda regalarles a ellos esa linda esperanza de algún día vivir contigo la eternidad. Señor, rogamos por cada una de las familias que nos han pedido que oremos por ellos. Tú sabes cuál es la situación particular. Algunos de salud, otros de orientación espiritual, otros, Señor, de orientación psicológica, otros, Señor, son problemas económicos, otros, Señor, son problemas de confinamiento, otros sencillamente, Señor, son problemas espirituales porque no han podido dejar de un lado lo malo. A ellos, Señor, los colocamos en tus brazos de amor. Danos solamente fe. Danos confianza en que tú obrarás un milagro y que lo harás poderosamente para la honra y la gloria de tu nombre. Gracias, Padre, porque nos escuchas. Gracias por tu perdón, por tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron, a los que se van a conectar después. No olvide compartir esta información. Saludos a mi querida madre que está en Bucaramanga, que está conectada, seguramente está con mi hermano, seguramente mi hermana también están conectados de Bucaramanga. Saludos a la hermana Venancia, también está en Bucaramanga. También sé que hay algunos hermanos de Aguadas que se conectan, de Salamina, el hermano Wilson también. Saludos mis estimados hermanos, amigos, saludos hermana Liliana desde Bolivia, Dios me la bendiga. Aquí seguimos, aquí estaremos el próximo domingo 10 de la mañana. Comparta esta linda información. Algún ser querido, algún amigo lo ha de necesitar. Compártala. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y que podamos seguir creyendo en ese hermoso Dios que está en la Biblia, en la Santa Palabra. Un feliz día para todos, una feliz semana. Dios me les bendiga.